Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y esto es básicamente una vida que agrada a Dios. Porque ciertamente a Dios le agrada que tengamos familia. A Dios le agrada que tengamos amistad. Eso es algo que Dios ha provisto y que me ha entregado a mí para poder llevar una vida en plenitud en esta tierra, ¿no? Al final todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí. Te tiene aquí, caminando con el Señor. Y eso lleva incluso, vato. Eso lleva incluso momentos difíciles que uno pasó. O sea, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber. O por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Es porque necesito pasar por eso. Porque yo necesito aprender. Yo necesito crecer. Yo necesito desarrollar. Claro, madurar. Para poder dar fruto en su momento, sí. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? A quienes aman su palabra, bienvenidos, raza. Nos da gusto de nuevo saludarles. Y pues, quiero entrar en materia, carnal, a este nuevo episodio. Es muy interesante este tema que vamos a platicar porque pareciera ser que es un tema tan común en nuestro día a día. Y si lo analizas y lo ves con una óptica práctica, te das cuenta que Dios tiene todo, como dice mi hermano, los gringos piensan en todo. Sí. Así. Los gringos piensan en todo, dice. Dios piensa en todo. Dios piensa en todo. Dios pensó en todo, man. Qué chilo está esa. Esa analogía tan perra. Me gusta. Y estamos hablando de 2 de Pedro 1:3. Y te decía que a mí se me hace importante la versión que dice la Reina Valera. Mira, antes déjame empezar a leer con la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Sí. Para saber de qué estamos hablando. Y dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo eso lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Básicamente lo que nos está diciendo aquí es, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos nosotros para vivir una vida plena. Y esto sucede cuando conocemos a Cristo, ¿no? Exactamente. En resumen, ¿no? Qué chilo. Y esto sucede cuando conocemos a Cristo. Pero en la Reina Valera, quiero hacer esa anotación. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, etcétera, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿no? Es decir, en la Reina Valera se hace esa separación de en la vida y en la piedad. Es decir, en la vida se refiere a la vida física. La vida física, nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Nuestro contexto familiar, de trabajo, de salud, pues económico, de amistades. Y la piedad se refiere a la vida espiritual, ¿no? Básicamente. Exactamente. Entonces, si lo ves desde esta perspectiva, haciendo esa separación, te das cuenta que Dios ya puso todo lo que tú ocupas para vivir en esta mesa. Y en esta mesa está las cuestiones con las que te vas a enfrentar todos los días en dificultades de la sociedad, de tu vida secular, de tus cuestiones de salud, de enfermedad, etcétera, y también todo lo que ocupas tú en tu vida espiritual, ¿no? Planteando este punto o esta separación entre que Dios nos ha dado tanto en la vida física como en la vida espiritual, todo lo que necesitamos es para vivir una vida de acuerdo a como Él quiere que vivamos. Claro. De acuerdo a su voluntad, ¿no? Porque una vida de acuerdo a la piedad, o como dice la NTV, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y esto es básicamente una vida que agrada a Dios. Así es. Y aquí hay algo bien chido, men. Porque ciertamente a Dios le agrada que tengamos familia. A Dios le agrada que tengamos amistad. A Dios le agrada que tengamos dones para bendecir a otros. ¿Sí me explico? Sí, y eso empieza a tomar mucho sentido. Y yo me acuerdo mucho, men, de que mi abuela recitaba mucho el Salmo 37:25, men. Que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ese era su versículo favorito. Qué bonito está, man.
Joven Y- fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y siempre me acuerdo de mi abuela cuando pienso en ese versículo, Qué porque ella bonito siempre está. lo recitaba, men. Y me acuerdo, men, mi abuela falleció hace, pues justo al principio de pandemia, hace como 4 años, güey. Cuando empezamos con el proyecto, justo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que una prima mandó un video, man, así, ya ¿te acuerdas del video que una vez tú nos compartiste, man, de una viejita que tenía Alzheimer y que no se acordaba, que le preguntaban nombres de personas y que no se acordaba de nadie y que de repente le dijeron, Sí, ¿quién le es preguntó, Jesús? ¿Quién es Jesús? Y dijo, Jesús es mi salvador. el que salvó mi vida. Entonces, no sé. Está de perro. Así está. So who is Linda? Do you know Linda? What about Paul? Paul? Paul. Oh, I don't know Paul either. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the one who saved me and lives in my heart and will take me home. Quite amazing. I love him. ¿De De quién es cómo- Jesús? Sí, De y sobre- cómo Jesús se revela a tal grado en tu vida, A ¿no? tal grado en tu vida, man. Ni el Alzheimer, ¿no? Lo puedes sacar de tu corazón. Sí, y es que lo que decía hace ratito es, creo que nos pasa que vivimos muy habituados y tan acostumbrados a las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Ya. Pero no entendemos. A mí me cayeron muchos 20 cuando leí Segunda de Pedro. Yo no entendía por qué estoy casado con quien estoy casado, por qué Ya. soy amigo tuyo, por qué voy a la iglesia en la que voy. Y atas cabos y te das cuenta Que todo eso te ha llevado hasta donde estás ahorita, básicamente. Claro, y es algo que Dios ya tenía diseñado para que yo disfrutara de los beneficios de casarme con una mujer que me entiende. Ya. O sea, me entiende, me refiero a... Pues yo me voy de mi casa cuando vengo a grabar esto, pues. Sí. ¿No? Que no me la sé de todos, que otra vez te vas a ir con el Gama. Con No. tu amigote. Con tu amigote el Gama. No, ella comprende, ¿no? Sí. Y porque si imagínate, si no comprendiera, si fuera una piedra más de tropiezo, yo no pudiera estar haciendo esto durante tantos años que llevamos haciéndolo, man. Sí, Entonces, totalmente. eso es algo que Dios ha provisto y que me ha entregado a mí para poder llevar una vida en plenitud en esta tierra, ¿no? Sí, todo lo orquestado de tal manera que todo, creo yo, de hecho lo hemos platicado anteriormente, que si ves para atrás, al final todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí, te tiene aquí, caminando con el Señor. Y eso lleva incluso, vato, eso lleva incluso momentos difíciles que uno pasó. Porque también eso te llevó a encontrar, a que el Señor te encontrara, porque él fue el que nos buscó, el que nos encontró. Entonces, está chido porque ciertamente nuestra familia, ciertamente nuestra iglesia, ciertamente Exacto. nuestros amigos, ciertamente muchos elementos están ahí orquestándose, moviéndose a favor de ese proceso, ¿no? En el que estamos viviendo. Y quiero leer Mateo 6, men. Mateo 6, verso 31 y 32 en la TLA. Dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Sí, y hay una parte que dice ahí, dice mediante su divino poder, ¿no? Así, mediante su divino poder. Es decir, no hay manera, man. Y yo te lo he dicho un montón de veces, no hay manera que nosotros tengamos la capacidad para poder acceder a una vida plena. No hay manera. No hay manera que yo pueda amar a mi esposa. No hay manera que yo pueda ser un buen padre. No hay manera. Yo puedo esforzarme y hacer el intento. Pero son Sí, intentos. que a veces esos intentos duran muy poquito tiempo. Son ¿no? muy poquitos tiempos y muchas veces ni siquiera iba a ser honesto. O sea, no hay manera que nosotros con nuestra capacidad y naturaleza caída logremos vivir tengamos acceso a una vida plena. O sea, Claro. es imposible. Por eso es que dice, por su divino poder,
Dios los he, hacen fuera la palabra, man. Optado iba a decir, no, optado no. Les he dado todo lo que necesitan para vivir una vida en rectitud. Yo, Dios, por mi divino poder, yo les he dotado, esa es la palabra que estaba buscando, dotado de todo lo que ustedes requieren. Y hay una parte que a mí me voló mucho en la cabeza en semanas pasadas que platiqué contigo y te lo comentaba, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, man. Yo no lo había entendido antes así tal cual, pero la función del Espíritu Santo en nuestras vidas es fundamental para yo poder amar a mi esposa, para yo poder hacer, para poder ir, para poder... Sin el Espíritu Santo no pudiéramos, man, no pudiéramos. Y ahí es enseñanza, ¿no? Que a veces el Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra Espíritu Santo, lo primero que nos viene a la cabeza es una cuestión mística, medio de... de manifestaciones. De manifestaciones, ¿no? De que vibras y te caes y risa santa y ese rollo. Y esa es la etiqueta que le hemos puesto por muchos años al Espíritu Santo, pero a decir verdad, yo no estoy diciendo que eso no suceda, porque Dios es soberano y al final de cuentas Él hace lo que Él quiere, ¿no? Sí. Sin embargo, una de las funciones del Espíritu Santo es proveernos de poder. Yeah. Y yo, desde que entendí esta parte y lo he experimentado en cuestiones del día al día, cómo he notado esa facilidad para amar a mi esposa, por ejemplo. Y no es porque mi esposa sea difícil de amar, no. Pero naturalmente con mi propio esfuerzo no hay manera, men. Sí. Y perdón, a lo mejor está sonando que mi esposa pero no, de verdad que no. Tú conoces es la persona más linda del mundo. Pero a lo que voy es mi humanidad. O sea, yo jamás pudiera ser una persona fiel o una persona responsable o un buen padre o un buen hijo sin la intervención o la ayuda del Espíritu Santo, porque es el que nos da la habilidad, es el que nos da el poder, y la misma Biblia lo manifiesta así, man. Ahorita que estás hablando del Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús decía, ¿no? O sea, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a enviar al Consolador, el Espíritu de verdad que estará con ustedes. Y luego en Hechos, ¿no? Donde dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ese poder básicamente, ahí en Hechos, el contexto es que el Señor les estaba hablando a los discípulos de que tenían un trabajo titánico enfrente, ¿no? Que era ser testigos del Señor Jesús. Básicamente era continuar la obra que el Señor había empezado. Pues imagínate esa chamba, ¿eh? Casi nada, sí. Entonces, no era un tema de temblorina y me caigo y me río. No. Era un tema de que había un trabajo titánico enfrente y que la única manera que ellos podían realizar ese trabajo era a través de recibir poder del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, el nombre de Jesús se hubiera quedado perdido en la historia. Porque ellos, por su propia capacidad y por sus propias fuerzas, ellos jamás podrían haber realizado el trabajo que el Señor les estaba encomendando. Por su propia cuenta, los discípulos estaban destinados al fracaso, man. Y luego, imagínate, y luego el Señor Jesús se iba de su lado. ¿Cómo le iban a hacer? ¿Sí me explico? O sea, no tenían forma de armarla, man. No podían, era imposible. O sea, quien había estado con ellos, quien los había guiado, quien los había aconsejado, quien les había enseñado, su maestro, ya no iba a estar. Físicamente ya no iba a estar con ellos. Sí. Pero lo chido aquí es, ya no simplemente el maestro iba a estar al lado de ellos, sino que iba a estar en ellos. Porque el Espíritu Santo era no solamente para que estuviera con ellos, sino para que estuviera en ellos. Entonces, ahí cambiaba las reglas del juego. Todas las reglas del juego, y ahí ahora sí necesitaban poder para continuar con el trabajo. Y es básicamente lo que estamos viviendo ahora nosotros. O sea, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para amar, para perdonar, para luchar contra el pecado que mora en nosotros. O sea, así es. Necesitamos eso. Y todo eso, justo como lo estás diciendo, es uno de los grandes elementos que Dios nos ha dado. Exacto. Por su divino poder. Sí. Para que vivamos una vida en rectitud. Yo creo que otro de los grandes elementos que Dios nos dejó es la palabra de Dios mismo, ¿no?
Porque no hay manera que nosotros podamos conocer a Dios si no es mediante la palabra de Dios. Man. O sea, sin la Biblia no hay manera que yo conozca y que pueda acceder a todas esas promesas que a lo mejor si quieres, ese es otro de los elementos que también creo que Dios puso sobre la mesa, las promesas que Él tiene para nosotros, lo que dice Deuteronomio 28, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que la palabra de Dios engloba incluso esas promesas, ¿no? Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo son esas cuestiones, como dice aquí, ay, se me fue, las cuestiones de la piedad que dice la Reina Valera, ¿no? Sí. Que Dios nos dejó y que hay quienes no las conocen. Entonces, quienes no tienen acceso a la palabra de Dios porque así lo decidieron y no quieren lo que tú me quieras explicar, y los que no tienen al Espíritu Santo de Dios, como dijiste hace ratito, están destinados al fracaso. No hay manera que ellos puedan vivir una vida en plenitud, man. Sí, una vida piadosa. No hay manera, o sea, Sin el Espíritu no podemos, man. No, man. Y pudiera haber ciertas, ¿cómo le llaman? Cuando estás en el desierto y te encuentras acá. Sí, un oasis. No, pero que es una visión óptica de esa onda que. Sí, sí. Sí, se me fue. Bueno, pudiera parecer que es eso. Yo sé que me entienden, ¿no? Destellos de cierto, te va bien económicamente, ya tienes un carrote, una casota y dices, este vato le está yendo bien, vive una vida en plenitud. Yeah. No, no, yo conozco muchos casos así, que por dentro están podridos y por fuera, jijiji, con mi carrote y mi casota y la selfie para Instagram y ese rollo, y por dentro están tristes, solos yo era de esos, man. Y podridos, man, porque no vive, eso no es plenitud. Yo era de esos. Justo, yo toda la vida perseguí la música. Yo toda la vida pensé que la música iba a ser mi felicidad. Y cuando por fin parecía que yo la iba a armar en la música, tú mirabas mi Facebook y decías, este vato está triunfando. Sí, la anda reventando machín. Porque era tocando en escenarios chidos, luces, sonido acá bien chido. Y era cuando más decadente internamente estaba, man. Era cuando más estaba cayendo en una desesperación, man. En una decadencia tan zarra. Y es justo lo que estás diciendo, man. Cuando yo llegué a ese punto de lograrlo en la música, era cuando más estaba hundido, man. Entonces, sin el Espíritu Santo no la armamos. Sin la palabra de Dios no la armamos. De hecho, el Salmo 119, 105, que me gusta un chorro, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿De qué manera vamos a caminar en luz en este mundo de oscuridad? Con la antorcha de la palabra, man. Que hacia dónde nos quiere llevar la palabra, como dice la rola de mi compa. Tu palabra alumbra el rumbo a casa, man. Entonces la palabra es la que nos alumbra el camino a casa, man. Y no vamos a poder caminar en el camino de la piedad, vamos a decirlo así, sin la palabra, sin el poder del Espíritu. ¿Sí me explico? La oración creo que es otro elemento importantísimo. Uh-huh. Y me encanta algo que el escritor de Hebreos dice. Dice que nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice. O sea, está hablando de Cristo, ¿no? Y gracias a ese sumo sacerdote, básicamente lo que dice, ¿no? Ahora tenemos entrada o tenemos acceso al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, dice. Te estás arreciando más o menos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces, la oración, man. La oración, sin duda, sin la oración también va a ser muy complicado correr esta carrera, caminar este peregrinaje sin el elemento de la oración, sin la comunión con Dios, sin estar ahí cercano, man. Yo he vivido muchos momentos, man, donde a veces me he sentido así como no sé si sea la palabra desanimado, pero sí mucho en el tema como de cansancio, como de... Porque a veces está cuesta arriba el camino, pues. No, claro, entonces, pero de repente he empezado acá a hablar con Dios, güey. Y digo, yo soy súper llorón, ¿no? Yo nomás acá siento la pata de bula y yo empiezo a llorar en corto, güey. Sí, sí. Entonces, he empezado a hablar con Dios y de repente me desbordo mi corazón ahí. Y quedas así como que bien saciado, man. Así como que, está qué chido. Te sientes livianito, ¿no? Entonces, sin duda la oración, vato, es una
vamos a decirlo así, es una válvula de escape de esa presión que a veces uno tiene. La palabra también, ¿no? La palabra. Y yo sí etiqueto, vato, yo sí lo he hecho en esta canasta de la piedad. Sí. El congregarnos, man. Yo sí lo pongo ahí. Porque para mí el congregarnos, man, representa muchas cosas. Episodios pasados hablábamos sobre cómo podemos fortalecer nuestra fe. Y yo ponía el ejemplo de la comunión con los hermanos, ¿no? Y aunado a eso, uno de los elementos que yo creo que Dios nos dio, yo creo, yo lo llevo a dos vertientes, men. El tema de los dones. Uh-huh. Uno es que cuando uno sirve a otro, uh-huh, no sé qué pasa, men, pero te genera mucha satisfacción. A mí me genera mucha satisfacción. Uh-huh. El hecho de yo de repente decirte, vato, mastícate este versículo, me estaba pensando en ti. Uh-huh. Y que tú me digas, vato, muchas veces me has dicho, vato, era justo lo que necesitaba. Uh-huh. Y yo siento una satisfacción bien perra, men. ¿Sí me explico? O sea, el ayudar a otros, el bendecir a otros, el aportar en otros. O sea, el hecho que de repente ustedes, raza, comenten estos episodios y digan, qué curado, qué chido esto, qué bueno que hablaron de esto, o me bendijo aquello. A mí me genera mucha satisfacción por el hecho de que esto que en lo que podemos servir sirve para alguien, pues aporta a alguien. Entonces, a mí me bendice poner en uso los dones que Dios me ha dado. Okay. Pero a su vez, algo que sucede ahí, vato, y que se me hace muy perro a mí, es que esos dones que Dios me ha dado a mí sirven para santificar a otros. Y el don que tú tienes me sirve para santificarme a mí. No sé si me estoy explicando. No mucho. No mucho. Realmente. Por ejemplo. O sea, está interesante, pero. Por ejemplo. Barajámela más despacio, a ver. Un ejemplo. Muchas veces hemos platicado temas de las escrituras, como el tema del Espíritu Santo. Ajá. Y ese es un don que Dios me dio a mí, poder explicar el tema del Espíritu Santo. ¿Qué tanto te bendijo a ti el tema del Espíritu Santo? Claro, noche y día, así. Mi don sirve para que Dios te revele cosas, te lleve a avanzar un paso más adelante. Estabas 2 pasos atrás, pero gracias a Dios y a lo que me dio a mí, tú diste un paso enfrente. Por eso la importancia de congregarnos, pues, porque si no te congregaras... ¿En dónde vas a hacer uso de los dones? Exacto. En la plaza, en tu trabajo. ¿Para ti solo? No, claro. Ahora sí que los dones se ponen en función dentro del cuerpo de Cristo, básicamente. Sí. Porque ese es el principio que Pablo plantea en 1 Corintios 12. Y para eso fueron dados, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Exactamente. ¿Sí me explico? Entonces, tus dones sirven para que Dios, el Señor, perfeccione a otros, claro. Y los dones de otros sirven para perfeccionarte a ti. Entonces, es un win-win, pues, en esta carrera, pues, en el cuerpo de Cristo. Sí. O sea, incluso, vato, yo creo, porque a mí me ha pasado mucho, que incluso, vamos a decirlo así, las imperfecciones tuyas sirven para ser perfeccionado yo. Porque yo muchas veces, dentro del cuerpo de Cristo, siendo honesto, yo he lidiado con gente difícil. Que lo único que de repente provoca es que mi paciencia siga creciendo. Que mi humildad, ahora sí que seguirme sometiendo, pues. Porque a veces dices tú, en mi humanidad muchas veces dices, pues ahí se ven, yo no voy a estar batallando. Pero el Señor dice, no, Señor, tú lo vas a seguir haciendo, compadre. Te guste o no te guste, al contrario, lo vas a hacer con más ganas ahora. ¿Sí me explico? Y ese roce entre hermanos es algo que también Dios también Dios permite. Claro. A mí me ha pasado muchas veces y yo he dicho, Señor, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué la raza es tan cabezona de repente, no? Y de repente entiendes y dices, es porque necesito pasar por eso, porque yo necesito aprender, yo necesito crecer, yo necesito desarrollar. Claro, madurar. Para poder dar fruto en su momento, sí. Entonces, para mí el tema de la iglesia es importante. Ahora, otro punto, y esta parte se me hace muy relevante, y es
Que en la iglesia, básicamente, somos expuestos a la verdad del evangelio. Cuando toda la semana estuvimos expuestos a la mentira del mundo, a las falacias del mundo, a la basura del mundo, yo por eso necesito el domingo llegar y ser expuesto con mis hermanos a la verdad del evangelio, man. Porque vengo arrastrando con tantas cosas del mundo que se oponen diametralmente, man, al evangelio de Cristo. Mucha contaminación. Entonces yo necesito ser expuesto al evangelio. Y eso me santifica, man. Eso me hace avanzar. Y eso me quita la basura que traigo arrastrando. Porque estás bombardeado, vato. En el mundo estás bombardeado de tanta porquería, man. Por donde vayas, man. Vas manejando y hay sensualidad, hay groserías, hay basura. Llegas al trabajo, alguien está diciendo mentadas. Y fíjate, ahorita que dices ese ejemplo, el otro día me pasó y me asusté porque apenas lo detecté. A veces pensamos que las redes sociales solamente nos invaden con sensualidad, ¿no? Que sí. Es el 80%, ¿no? Sí. Pero yo un día me desperté y estaba en la mañana con el celular y estaba en no sé cómo se pronuncia, Pinterest o Pinterest. Pinterest, ajá. Y a mí me gusta mucho, de verdad, ver fachadas de casas, asadores, jardines, decoraciones, ¿no? Sí. Entonces me agarré y estaba haciendo el Pinterest viendo acá, pues fachadas, con piedras, decoraciones, los pisos cerámicos, ¿no? Las de estas de televisión así con madera, a mí me encanta la madera. Y estaba viendo, pero ya llevaba bastante rato, man. Algunos 20 minutos yo creo dándole para arriba y le daba clic a una foto y la veía y le daba impresión de pantalla y la guardaba. Y de repente me di cuenta, sentí como si el diablo estuviera metido en esa onda, man. Yeah. Porque empezó a generar en mí, es decir, lo que tengo no es suficiente. Necesito, yo quiero que mi casa se vea así, mi patio se vea así, mi asador se vea así, mi estudio se vea así, porque si no, no es suficiente. Y tengo que llegar a esa meta. Y me empecé a engranar en un tema súper perverso, man. Yeah. Y me di cuenta en ese instante y cerré el celular. Y dije, Señor, yo no permitas que me pierda en... Qué inocente. O sea, no estoy viendo mujeres desnudándose. Estoy viendo Pinterest de fachadas de casa. Yeah. Pero el diablo ahí se mete, men. O sea, estamos... Lo que dice, estamos muy bombardeados de contaminación. Que a veces es una contaminación súper así inocente, si tú quieres, ¿no? Yeah. Sin embargo, eso se mete y empieza la codicia, empieza la avaricia, empieza, no sé, sentimientos pecaminosos dentro de tu corazón. Y eso hace que no seas agradecido con lo que Dios te dio. Un resto de temas, man, y todos se van directo al corazón, man. Sí. Volteando el reloj. Pero sí, man, la verdad es que Dios ha sido tan sabio para proveernos, ¿no? De todo lo que necesitamos para vivir esta vida en plenitud y para irnos quitando cosas en el camino que Dios sabía que nos íbamos a empezar a contaminar con esto y con lo otro, ¿no? Entonces Dios nos da al Espíritu Santo, a los mismos hermanos, dice la Biblia, ¿no? O tú lo dijiste hace rato también, o sea, piedra con piedra se liman, hierro con hierro se liman, se rozan y se van perfeccionando, pues. Yeah. Entonces, lo único que me queda es ser agradecido por aquellas cosas que a veces ni cuenta me doy, que Dios me puso en esta mesa para que yo las pueda agarrar. O sea, repito, el tema de mi esposa para mí ha sido fundamental cuando lo entendí. Señor, gracias por mi esposa. Sí. Gracias por mi esposa porque por cómo es. Yeah. Porque sin esa ayuda idónea yo no pudiera hacer todo lo que estoy haciendo. Yo no pudiera ser el padre que soy con mis hijos, pues. Sí, men, y siguiendo con esa idea de la iglesia, men, de ser expuestos al evangelio. O sea, realmente y desgraciadamente es una realidad. Tenemos a veces poca disciplina espiritual, men. A veces medio leemos algún versículo por ahí. A veces con las aplicaciones que hay, que el versículo del día,
Mira con qué palabra el Señor nos No, va. dijo hoy, ¿no? Es que el versículo del día y cositas así, ¿no? Que a veces son mínimas, ¿no? Ese es un versículo pequeño y a veces con eso nos queremos quedar y no tenemos la profundidad, no tenemos el hábito y tantas cosas. Entonces por eso es apremiante y necesario congregarnos, man. Porque ahí es donde somos expuestos al evangelio. Porque única y exclusivamente vamos a eso, man. ¿Sí me explico? Órale. Entonces, por eso es necesario, man. Porque a veces no es suficiente. No es suficiente en la semana. A veces por las prisas, por la rutina, lo que sea. Y súmale a eso a veces la falta de disciplina espiritual. Pues de repente estás... O sea, si te aventas 15 días sin ir a la iglesia con esa disciplina espiritual, pues... No, ¿cuándo? Llegas en los huesos, pues. Pues el diablo te hace tiras. Llega en chanclas y te trae como trapo de mecánico. Es correcto. Entonces, sí. La iglesia es algo fundamental. Yo en su momento, hace ratito lo platicábamos, ¿no? De un conocido ahí que inició diciendo, ¿no? Mi problema es la iglesia, no Dios. Pero de repente ha pasado el tiempo y te das cuenta su condición. Entonces, que no era así. su problema, entonces el problema no era la iglesia, el problema eras tú, ¿no? Exacto. Entonces, yo también fui de las personas, que en su momento culpé a la iglesia y la usé de pretexto para irme y tirarme a perder, ¿no? O sea, realmente, siendo honestos. Pero ahorita yo soy de los fieles creyentes que para mí la iglesia es fundamental, man. El congregarte es fundamental, man. ¿Quién te oyera hace 4 años, no? Hace 4 o 5 más. años. No, sí, más. Sí, Nunca me imaginé la verdad escuchar algo así. Sí, entonces... Y antes te acuerdas que decían, No, sí. La iglesia ni me la menciones, sí, hermano. Sí, no, Sí. clarito que me acuerdo. Man. Entonces, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque para mí, teniendo como premisa 2 de Pedro, ¿qué es? 2 de Pedro 1:3. Teniéndolo como premisa, es algo de lo que Dios nos ha dado, la iglesia. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. La iglesia es uno de los elementos que Dios nos ha dado para llevar una vida de rectitud. Sí, son muchos, man. Son muchos. Entonces, básicamente, haciendo un resumen así rápido, o sea, la familia que tienes, Dios te la ha dado para que lleves una vida de rectitud. ¿Sí? La esposa, los hijos, los padres que tienes, los que no están casados y aún dependen de sus padres, los padres que tienes. El alimento diario en tu mesa es algo que Dios provee para que vivas una vida de acuerdo a cómo Él quiere que vivas, ¿no? Y si te vas a lo espiritual, pues lo acabamos de decir, ¿no? La oración, la Biblia, el Espíritu Santo y la iglesia, man. Sí, man. Entonces, no sé si quieres agregar algo, carnal, pero... No. O sea, lo único que es... Yo siento mucho un sentimiento de agradecimiento profundo por entender que en su sabiduría Dios me dio todo lo que ocupamos. Sí. ¿No? Sí. Y si lo ves desde esa perspectiva, pues pudieran terminarse las quejas, ¿no? Sí. ¿Por qué me diste? No, espérate, no te quejes, es algo que Dios te dio, nada más que lo estás viendo mal, compa, espérame, no te equivoques. Sí. ¿No? Sí. Hace ratito que estábamos aquí tomándonos un jugo, ¿no? Y de repente destapé el jugo y lo probé. Y el airecito así rico aquí. Estamos a gusto, en paz, con nuestras familias, Sí. con nuestros hijos. No, eso todo no. Sirviendo al Señor. Y dices, no manches, o sea, Sí, no puedo pedir más, man. sí. ¿Me explico? Entonces, realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida en rectitud, man. Ya echaron unas salchichas allá, ya se escuchó el sartén. Ya se escucha. Vamos a echar unos hot dogs ahorita, Palomilla, así que ya sabrán. Sí, andamos chiqueadísimos. Sí, o sea, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, man. Y pues, este es el tema de hoy. Y de verdad, los animamos a que disfruten lo que Dios les ha dado, de que lo agradezcan con todo su corazón, porque Dios nos ha dotado. Y eso que te ha dotado y eso que te ha dado es para que lleves una vida en rectitud. Sí. Y pues con esto nos despedimos. Compartan esto, denle like, comenten por favor. Queremos saludarlos y pues les mandamos un abrazo. Gracias y paz a todos. Sobre. Bye.